Ella era solo la dueña de un pequeño restaurante de pueblo, sirviendo café y pastel a los lugareños que confiaban en su sonrisa. Pero una noche, su mundo cambió para siempre. Una despiadada pandilla de motociclistas irrumpió, ruidosa y amenazante, lista para reclamar todo lo que había construido. El miedo se apoderó de la habitación, pero ella se mantuvo firme, imperturbable. Entonces se escuchó el rugido de los motores afuera, camionetas negras rodeando el restaurante y un secreto a punto de ser revelado. Dale a me gusta y comenta desde donde estás viendo. Tu apoyo trae más historias increíbles. Ahora, comencemos. Las luces de neón de Betty's Diner parpadeaban contra la oscuridad de la carretera del pequeño pueblo. Dentro, el aroma a café recién hecho y tocino chisporroteante llenaba el aire, mezclándose con el suave murmullo de las conversaciones y el tintineo de los cubiertos. Era una noche tranquila, de esas en las que los clientes habituales se entretienen con el pastel y los extraños pasan sin mucho aviso. Detrás del mostrador estaba Evelyn Carter, una mujer de unos 40 años con mirada amable y una presencia firme. Había construido este restaurante con sus propias manos, y era más que un simple negocio. Era su hogar, su orgullo en su lugar seguro. Pero la seguridad puede desvanecerse en un instante. El sonido de los motores rompió la calma. Rugidos profundos y guturales se hicieron más fuertes, vibrando las ventanas del restaurante cuando un grupo de motocicletas entró en el estacionamiento. La risa de los conductores se extendió a través de la noche, salvaje y amenazante. La mano de Evelyn se apretó alrededor de la cafetera mientras todas las cabezas dentro se volvían hacia el cristal. La puerta se abrió con un empujón violento, la campana sobre ella sonó nerviosamente. 5 hombres con chaquetas de cuero irrumpieron dentro, tatuajes serpenteando por sus brazos, cascos colgando de sus manos. Tenían el aire de hombres que creían que el mundo les debía todo. Uno de ellos, alto con una cicatriz irregular en la mejilla, golpeó su casco contra el mostrador. Tan fuerte que los platos tintinearon. Los clientes se congelaron a medio bocado. Un niño se aferró a la manga de su madre. El miedo llenó el restaurante como humo. ¡Qué buen lugar tienes! El motociclista con cicatrices se burló, con la voz cargada de burla. Sería una pena si algo le pasara. Evelyn enderezó los hombros. El corazón le latía con fuerza, pero su rostro no delataba miedo. Sabía que hombres como este se alimentaban de la debilidad, y ella no les daría esa satisfacción. Cruzándose de brazos, lo miró a los ojos con firme desafío. Este restaurante no está en venta, dijo con serenidad. Ni a ti, ni a nadie. Los motociclistas rieron fuerte y cruelmente, sus voces resonando en el cromo y los azulejos. Uno se inclinó sobre el mostrador, tan cerca que Evelyn pudo oler el cuero y la gasolina de su chaqueta. Señora, no lo entiende. Este lugar ahora nos pertenece. Por un momento, el silencio consumió el restaurante. Los clientes habituales contuvieron la respiración, temerosos de moverse. Evelyn estaba sola, desarmada, frente a una pandilla que se alimentaba del miedo. Y aún así, no se inmutó. Afuera, en la distancia, otro sonido comenzó a elevarse. Motores más profundos, pesados y potentes que las motocicletas. El tenue rumor resonó en la noche, inadvertido para la mayoría. Pero la mirada de Evelyn se desvió hacia la ventana y, por primera vez, la sonrisa de la motociclista se desvaneció. Algo se avecinaba. Algo que lo cambiaría todo. La tensión dentro del restaurante era sofocante. Los motociclistas se dispersaron, pisando fuerte el suelo de baldosas con sus botas. Uno tiró del cable de la rocola, silenciando la suave melodía country que había estado sonando. Otro arrancó una hilera de saleros del mostrador, rompiendo los cristales contra el linoleum. Sus risas llenaron la sala como un trueno,
cada sonido diseñado para aplastar cualquier consuelo al que aún se aferrara el cliente. El corazón de Evelyn latía con fuerza, pero su postura no flaqueó. Su delantal estaba espolvoreado con harina de los pasteles horneados esa misma noche. Sin embargo, parecía un soldado que mantenía una línea inquebrantable. Frente a ella, el motociclista con cicatrices se acercó, con los labios curvados en una mueca de desprecio. «¿Te crees duro?», susurró lo suficientemente bajo para que solo ella lo oyera. «Una palabra mía, y este lugar arde esta noche». Evelyn no parpadeó, con la mirada fija y penetrante, fija en él. «Haz lo que creas que debes hacer», dijo con voz firme como una piedra. «Pero te arrepentirás». El motociclista rió entre dientes con sarcasmo, se irguió y juntó las manos. «Muy bien, chicos. Es hora de demostrarle a este pequeño restaurante quién manda aquí». Las sillas chirriaron contra el suelo mientras su equipo se movía como una manada de lobos, listos para destrozar el lugar. Una mujer gimió, tirando de su hijo bajo la mesa del reservado. El aire se densificó de terror. Y entonces sucedió. El rugido de los motores afuera hizo temblar las paredes. No eran los rugidos agudos de las motocicletas. Esto era más profundo, más pesado, más autoritario. Los faros iluminaron las ventanas mientras una camioneta negra tras otra entraban en el estacionamiento. Los neumáticos chirriaban contra el asfalto. En segundos, el restaurante estaba rodeado. Los motociclistas se quedaron paralizados. Sus sonrisas arrogantes se transformaron en confusión, luego en inquietud. Uno se acercó a la ventana, entrecerrando los ojos ante el resplandor de los faros. «¿Qué demonios es esto?», murmuró. Las puertas se abrieron al unísono, brusca y deliberada. De cada camioneta, hombres con trajes oscuros salieron, sus siluetas altas, precisas e imponentes. No se pronunciaron palabras. Se movían como sombras entrenadas para actuar sin vacilar. Sus zapatos lustrados resonaron contra el pavimento al dispersarse, formando un perímetro alrededor del restaurante. Dentro, el silencio reemplazó la bravuconería del motociclista. Por primera vez, su dominio flaqueó. Evelyn, aún firme detrás del mostrador, permitió que un leve atisbo de sonrisa se dibujara en la comisura de sus labios. Había estado esperando. El motociclista de la cicatriz giró hacia ella, con la voz quebrada por una repentina sospecha. «¿Quiénes son?». Evelyn no respondió. Su silencio hablaba más fuerte que las palabras. Los trajes se acercaron, los faros proyectando largos haces de luz que cortaban la noche como cuchillas. Los motociclistas, que momentos antes se pavoneaban con desenfrenada arrogancia, ahora se mantenían como animales acorralados. La dinámica de poder había cambiado. La batalla ya no era entre Evelyn y una pandilla. Era entre la pandilla y algo mucho mayor, algo que no podían controlar. Y la noche apenas comenzaba a desatarse. El restaurante se había sumido en un silencio inquietante. Los únicos sonidos eran el tenue zumbido de las luces de neón y el apagado clic de zapatos lustrados afuera. Los motociclistas, antes ruidosos e intocables, ahora se movían con inquietud, su arrogancia resquebrajándose bajo el peso de un poder invisible. El líder con cicatrices golpeó el mostrador con el puño, más por miedo que por furia. «Los llamaste, ¿verdad?». Su voz tembló al señalar a Evelyn con el dedo. «¿Quién eres realmente?». Evelyn no respondió. Simplemente le sostuvo la mirada, tranquila e impasible. Ese silencio ardía más que cualquier amenaza que pudiera haber proferido. La puerta del restaurante se abrió de golpe con un crujido sordo. Una ráfaga de aire fresco nocturno inundó el local, trayendo consigo el olor a asfalto y gasolina. Dos hombres trajeados entraron primero. Altos, de hombros anchos,
rostros inexpresivos. Sus movimientos eran precisos, controlados, la clase de presencia que gritaba entrenamiento. Los clientes en las cabinas se encogieron aún más, susurrando oraciones. Luego llegó el tercer hombre. Era mayor, con el cabello plateado bien peinado, su traje a medida perfectamente planchado. Se quitó los guantes lentamente, como si cada gesto fuera parte de un ritual. Al hablar, su voz transmitía una autoridad que llenó la sala como una orden. «Caballeros», dijo, recorriendo con la mirada a los motociclistas. «Este establecimiento está bajo nuestra protección». Los motociclistas se pusieron rígidos. Uno se burló nervioso, intentando restarle importancia. ¿Protección de quién? De ustedes. ¿Creen que un par de trajes pueden asustarnos? Sus palabras sonaban valientes, pero sus ojos delataban la verdad. Estaba desconcertado. El hombre de cabello plateado se acercó, su mirada fija en el líder de la cicatriz. Debes elegir tus próximas palabras con mucho cuidado, porque una vez dichas, no hay vuelta atrás. El motociclista de la cicatriz tragó saliva con dificultad. El sudor se acumulaba en su sien. Por primera vez, el peso del control se había disipado por completo. Las risas, la bravuconería, las declaraciones en voz alta, todo se evaporó en una neblina de incertidumbre. Evelyn permaneció en silencio detrás del mostrador, con los brazos aún cruzados, pero en su interior sintió que la situación cambiaba. No se trataba de una intervención casual. Estos hombres no habían aparecido por casualidad. Estaban allí por ella. El hombre de cabello plateado finalmente miró a Evelyn, y su rostro severo se suavizó por un instante. Asintió respetuosamente, como un soldado que reconoce a su comandante. Y en ese único intercambio, la verdad quedó suspendida en el aire. Evelyn no era solo la dueña de un restaurante. Era alguien mucho más importante. Alguien conectada con un poder que estos motociclistas ni siquiera podían comprender. La voz del líder de la cicatriz se quebró mientras intentaba recuperar el control. No te tenemos miedo. Tomaremos lo que queramos. Pero sus faros brillaron con más intensidad afuera y los trajeados cerraron filas alrededor del restaurante. Incluso él sabía que las palabras sonaban huecas. El juego había cambiado y ya no eran depredadores. Eran presas. Las manos del motociclista con cicatrices se cerraron en puños, con la mandíbula apretada. Su grupo intercambió miradas inquietas, su anterior bravuconería desvaneciéndose como el humo. La presencia de los hombres trajeados, su serena precisión, era diferente a todo lo que habían enfrentado. Estos no eran hombres comunes. Irradiaban control, disciplina y poder. El hombre de cabello plateado se acercó, sus zapatos resonando contra las baldosas desgastadas del restaurante. Se detuvo a centímetros del líder con cicatrices, su mirada fría y firme. Este restaurante, dijo, cada palabra deliberada, está prohibido. A partir de esta noche, usted y sus hombres no volverán a pisar esta propiedad. El motociclista escupió al suelo, ocultando su miedo con desafío. Y si lo hacemos, una pausa, y luego, con un movimiento fluido, el hombre trajeado se levantó la chaqueta lo justo para revelar la empuñadura de un arma de fuego cuidadosamente guardada a su costado. No la blandió. No lo necesitaba. El mensaje era claro. El restaurante ya no les pertenecía para intimidarlo. Los motociclistas se removieron nerviosos. Algunos murmuraron maldiciones en voz baja. Su bravuconería se desvaneció. Los clientes se asomaron desde sus mesas, divididos entre el asombro y la incredulidad. ¿Quiénes eran estos hombres? ¿Y qué conexión tenía Evelyn con ellos? El hombre de cabello plateado finalmente volvió la mirada hacia Evelyn. Su semblante severo se suavizó una vez más al hacerle una respetuosa reverencia con la cabeza. Señora, dijo,
con un tono más cálido que antes. Ha pasado algún tiempo. Las órdenes siguen siendo las mismas. Tu protección es absoluta. Los labios de Evelyn se apretaron en una leve sonrisa. Sabía que este día podría llegar, aunque rezaba para que nunca llegara. Años atrás, se había ganado la lealtad de hombres que le debían más que gratitud. Le debían la vida, y esta noche le habían devuelto esa deuda. El motociclista de la cicatriz la señaló con un dedo tembloroso. ¿Quién eres?, preguntó con la voz quebrada. Evelyn no se inmutó. Se inclinó ligeramente hacia adelante, con la voz tranquila, pero afilada. Alguien a quien nunca debiste subestimar. Afuera, las camionetas estaban al ralentí, sus motores rugiendo como depredadores en la oscuridad. Los hombres trajeados apretaron su formación, esperando la señal. El aire dentro del restaurante vibraba de tensión, cada latido más fuerte que el anterior. La confianza del motociclista de la cicatriz finalmente se quebró. Su sonrisa burlona se desvaneció, reemplazada por algo que nunca había sentido en un lugar como este. Miedo. La pandilla, antes tan segura de su dominio, ahora parecían chicos atrapados en una tormenta demasiado fuerte para capear. La justicia era. Se acercaban. Y no había escapatoria. El rostro del motociclista con cicatrices palideció. Sus hombres, antes tan ruidosos y revoltosos, se removieron con inquietud, con la mirada fija en el hombre de cabello plateado y las camionetas negras de afuera. Eran depredadores convertidos en presas, atrapados en una trampa de neón que ellos mismos habían creado. «Recójanlo todo», murmuró nervioso uno de los motociclistas más jóvenes, mirando hacia la puerta. Pero el líder de las cicatrices giró la cabeza hacia él, gruñendo. El orgullo era lo único que le quedaba. «No huimos», siseó. Aunque el temblor en su voz lo delató, el hombre de cabello plateado no se movió. Simplemente esperó, tranquilo y firme, como alguien que hubiera capeado tormentas mucho mayores que esta. Su quietud era más aterradora que la violencia. Entonces Evelyn salió de detrás del mostrador. La habitación pareció abrirse para ella mientras caminaba, con el delantal manchado de flores, pero su postura majestuosa, imponente. Se detuvo entre los motociclistas y los hombres de traje, con una voz que transmitía una autoridad serena. «Entraste aquí pensando que podrías llevarte algo que no te pertenecía», dijo, con la mirada fija en el líder con cicatrices. «Pero este restaurante es más que 4 paredes. Es una promesa. Una promesa a quienes la construyeron, a las familias que se reúnen aquí y a quienes la protegen». Sus palabras fueron más fuertes que puños. Los clientes se enderezaron en sus puestos, envalentonados por su coraje. Los motociclistas se encogieron aún más, su dominio al descubierto. El hombre de cabello plateado habló de nuevo, con un tono definitivo. «Tienes 2 opciones: irte en silencio y no volver jamás, o quedarte y afrontar consecuencias inimaginables». El líder con cicatrices miró a su alrededor, apretando el casco con más fuerza. Por un momento, pareció a punto de estallar. Pero entonces, con una maldición aguda, se abrió paso entre sus hombres y se dirigió furioso hacia la puerta. Uno a uno, los demás lo siguieron, arrastrando las botas en señal de derrota. Los motores de sus motocicletas rugieron, pero esta vez el sonido no transmitía triunfo, solo retirada. El restaurante estalló en susurros de alivio. Un niño se asomó por debajo de una mesa, sonriendo levemente por primera vez. Evelyn exhaló lentamente, relajando finalmente los hombros. El hombre de cabello plateado se giró hacia ella y asintió levemente. «Es listo, señora. Como siempre, su seguridad es lo primero». Evelyn asintió. «Gracias. Dígales a sus hombres que los apreciamos». Hizo una ligera reverencia antes de salir,
mientras sus hombres regresaban en silencio y al unísono a sus camionetas. En cuestión de minutos, los faros se desvanecieron en la noche, dejando solo el zumbido del letrero de neón del restaurante. Para los clientes, la noche había sido un encuentro con el terror convertido en milagro. Para Evelyn, fue un recordatorio. Un recordatorio de que, por muy ordinaria que pareciera su vida, su pasado nunca estaba lejos. No era solo la dueña de un restaurante. Era alguien cuyo coraje se había ganado una lealtad lo suficientemente poderosa como para silenciar a una pandilla. Y en ese restaurante de pueblo, el respeto se servía junto con la justicia.